voy a hacer una breve semblanza de su carrera, muy breve, porque realmente sus méritos son muchos y difíciles de describir en pocos minutos, y describir algo también de la logística que vamos a llevar a cabo esta reunión para mayor facilidad de todos ustedes. Ricardo Legorreta nació en la Ciudad de México el 7 de mayo de 1931 y realizó sus estudios profesionales en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. A lo largo de su carrera ha sido fundador y presidente de Legorreta Arquitectos en México y Estados Unidos de América. En ambas empresas destacan obras que ponen de manifiesto su profesionalismo dentro de la arquitectura contemporánea, aplicados a una gran variedad de edificios e instalaciones de instituciones. Entre ellos pueden mencionarse fábricas como Chrysler del Estado de México, Nissan Mexicana en el Estado de Morelos y Renault en Gómez Palacio Durango. Ha participado en la realización de complejos turísticos como el Hotel Camino Real de la Ciudad de México, de Ixtapa y Cancún, Hotel Hacienda en Cabo San Lucas, Baja California, y ha estado responsabilizado de la restauración del Palacio de Iturbide, entre otras cosas. Creo además que este espacio que vivimos pues es obvio su presencia, es creador del concepto arquitectónico de mármol y muy privilegiado y orgulloso. Actualmente tiene en proceso la construcción de edificios de diversas regiones del mundo, tales como la Catedral de Managua, en Nicaragua, la Biblioteca de San Antonio, Texas, el Pershing Square de Los Ángeles, de California, el Museo Interactivo Infantil El Papalote de la Ciudad de México y en Caracas, Venezuela, un complejo de casas y departamentos. Esto entre otras obras. Es miembro de varias sociedades técnicas, entre las que destacan la Academia Internacional de Arquitectura, el Consejo Asesor de Centro Histórico de la Ciudad de México, el Comité Internacional de Jerusalén, el Consejo de Desarrollo Urbano de la Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Es jurado para el Premio Internacional de Arquitectura Pritzker para los premios de la revista Progressive Architecture. Es académico de número de la Academia de Artes. Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, destacándose entre ellos el Premio de América, el Premio de las Bellas Artes de 1991 y hace unos días la Medalla de Oro de la Bienal de Arquitectura, precisamente por el edificio en el que ahora estamos formando. De él, Ángeles Mastreta ha escrito palabras muy bellas, de las cuales voy a tomar un párrafo que creo que resume de una manera muy bella la arquitectura y el pensamiento de Ricardo. Dice: cuando uno camina por los espacios que Ricardo Legorreta ha creado, nunca camina solo. Hay en el aire y en los sonidos, en el calor de una pared y el tamaño de otra, en la madera del piso, en las rejas de una ventana, en la distante profundidad del techo, en la sombra deliberada que juega sobre una terraza, en el largo pasillo azul o en el vehículo que guarece una puerta. Hay en cada rincón, hay en la luz y los aromas una señal, un sitio inalcanzable, un desafío, una voz. Este es Ricardo Legorreta, y hoy en la mañana va a tener una charla con ustedes. No se trata de hacer una conferencia, sino se trata de hacerlo lo más interactivo posible. Él dirigirá unas breves palabras y posteriormente el desarrollo de la sesión será a base de las preguntas que ustedes quieran hacer. Para poder desarrollarlo con orden y con fluidez, le voy a pedir por favor que indiquen claramente a las personas que deseen hacer una pregunta. Una persona les llevará un micrófono portátil para poder que su pregunta sea escuchada por toda la audiencia y obviamente por el arquitecto, y entonces este diálogo tenga sentido, pregunta-respuesta, que no se oiga nada más las respuestas, sino nada más las preguntas. En el momento que el arquitecto esté contestando una pregunta, voy yo a señalar quién es la persona que hará la siguiente pregunta para que tenga el micrófono en su mano y entonces pueda hacerse esto de la manera más fluida posible, más dinámica posible. Creo que tenemos una oportunidad única de platicar, no únicamente con un gran arquitecto, con el creador de mármol y de otras grandes obras arquitectónicas alrededor del mundo, sino con un gran artista. Yo tengo el privilegio de conocerlo de hace 3 años y realmente es conmovedora su apreciación de las artes plásticas, la sencillez con que él transmite su pensamiento, sus sentimientos, y por favor, vamos ahora a disfrutar de su presencia y de sus conocimientos. Gracias.
quiero hacer una conferencia por dos razones. Primero, porque no creo en los genios. El trabajo que hacemos es producto de un equipo, no es producto mío. Estoy aquí representando a un mundo. Segundo, porque creo que un intercambio de opiniones, de dudas, de críticas, puede ayudar a entender la arquitectura. La arquitectura tenemos medios muy limitados de representarla. La representamos en fotografía, en algunas ocasiones en cine, pero no se puede entender si no hay una explicación de ella, si no se viven los espacios. También la otra razón es que me da muchísimo gusto la reacción de Monterrey ante el museo. Cuando me encargaron la obra, sentí inmediatamente el enorme reto que representa trabajar en una ciudad como Monterrey, en el centro importante de la ciudad y en un centro de arte y de cultura. El que ustedes hayan reaccionado tan positivamente al museo es la mayor recompensa que puede recibir un edificio. Los arquitectos, por educación, con todo respeto a los colegas y a los maestros, somos educados dentro de una idolatría muy especial y casi hemos creado una especie de élite. Y nos pasa lo que algunas mujeres, hay algunas mujeres que se visten para las mujeres y hay arquitectos que diseñan para los arquitectos. Para mí, debemos de diseñar para quien usa el edificio. Y el que ustedes lo hayan usado en una forma y en una postura tan positiva es para mí la mayor satisfacción. Así pues, la exposición está presentada con la idea de transmitirles cuáles son las inquietudes del equipo de medicina, qué cosas buscamos en la arquitectura. No existe un catálogo por obras, no existe una secuencia cronológica, sino más bien la idea es presentarles cómo trabajamos, qué nos gusta, qué otras cosas hacemos como muebles, cómo nos divertimos. Ahí verán ustedes unas maquetas que son una de mis obsesiones. Siempre me ha intrigado muchísimo cómo se verán mis edificios dentro de 20, 30 o 40 años. Eso combinado con lo que gozamos enormemente todos los mexicanos, que son las ruinas, que a mí me parecen especialmente fascinantes, porque dejan la imaginación de cada uno de nosotros qué cosa es. Nos llevó a hacer estas maquetas en que nos divertimos muchísimo. Y por último, hubo una serie de programas de televisión del Canal de las Américas, en el cual se presenta la arquitectura latinoamericana. Esos programas, una copia de ellos, los hemos enviado Televisa a mano y están obviamente a la disposición de ustedes para que vean las mesas redondas, las entrevistas con los principales arquitectos latinoamericanos. Eso es, en pocas palabras, la idea y la intención de la exposición. Y pues ahora les suplico y hicimos las preguntas y verdaderamente les hago la invitación a tratar de aclararles todo lo que ustedes tengan de dudas, lo que quieren comentar y obviamente lo que quieran criticar, porque cometemos afortunadamente muchos errores y lo único que estamos tratando pues es de corregirlos. Así es que si les parece, empezamos con las preguntas. Bueno, primeramente buenos días, arquitecto. ¿Cómo surge Marco y por qué precisamente aquí en la ciudad de Monterrey? Pues mira, eso más bien te lo tiene que contestar Monterrey. Surge, a mi modo de ver, una forma fascinante. Surge porque un grupo de regiomontanos decide hacer un museo. Decide
decidas un museo en una forma que para mí es el tema y es la base de este museo. Decidas un museo para fomentar la cultura y no le importa si tienen o no tienen colección. Lo que necesitan es arrancar. Es producto de un pensamiento que compartimos todos los patronos, Fernando Treviño y Diego Sala, de que el arte, por razones de desarrollo de ciertos países, se ha llegado a una cosa excesivamente sofisticada. Y existe la teoría de que el arte se debe de presentar en un ambiente casi aséptico, en el que no hay luz natural, en que los muros son lisos, lo más densos posibles, con una tecnología altísima de iluminación, para en teoría admirar así el arte. Este museo es la reacción contra eso. ¿Por qué no ha de haber luz natural? ¿Por qué no ha de haber textura? ¿Por qué no ha de haber color? Si eso es la vida. Y de allí se toma de unas conversaciones de ese tipo y de decirme, Ricardo, queremos que hagas no solo un museo, sino una casa para Monterrey. Y eso es, ustedes ven, es una casa, a lo mejor muy grandota, pero es una casa. Es el patio central de las galerías, pero así es. Arquitecto, buenos días. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué significa para usted, qué significado tiene para usted el uso de la cantera chiluca en algunas de sus obras? Por ejemplo, la fuente debería estar aquí en el patio de los Naranjos, por razones económicas. ¿Qué significa la chiluca para usted? Mira, es un material que tiene unas características muy especiales. Desde luego, es un recuerdo, creo que todos tenemos, de lo que es nuestro país, a través de visitar pueblos, de visitar la arquitectura colonial. La chiluca está siempre presente en muy diversas formas. Es un material que se inició con una protección para las esquinas de los muros, posteriormente se vuelve un material para las molduras de las portadas, pero para mí tiene esa combinación de calidad, de elegancia y una integración muy fácil a otro material que me gusta mucho, que es el aplanado. Así pues, la chiluca, el aplanado y la escultura de esas chilucas, que es las monturas o las fuentes, etc., pues lo hace un material, además de muy atractivo, al menos para mí, de unas raíces mexicanas muy claras. Hablo por su arquitectónica y una de mis principales inquietudes es saber por qué se ignoró o por qué se descuidó todo el diseño acústico arquitectónico que debió haber habido en este edificio, tanto en las áreas donde convivimos como en el auditorio, donde están los muy importantes arquitectos. ¿Por qué se omitió? ¿Y por qué no se realizó? No sé. No se omitió. Sí existe un estudio acústico, quizá no va desde el punto de vista de alta tecnología, en la cual analizas cuáles son las necesidades y demás. La razón de ello está relacionada con la filosofía del museo. Queremos que este museo sea lo más natural posible. Me parece que la acústica del lugar es natural. Quizá en este momento tengamos una cierta reverberación en este patio, pero es parte de eso. No es que queramos tener una mala acústica, pero esto no es un auditorio de conciertos, esto es una casa. Y creo yo que si hay fallas de acústica, pues efectivamente quizás las debíamos haber estudiado un poco más, pero es que la idea es esa, es que haya una naturalidad. Creo que en este momento podemos comunicar, quizás no sea la
perfecto un auditorio, pero esa fue la intención. Yo quería preguntarle, porque a mí me ha tocado venir donde hay muchas personas y hay guías, no se les entiende nada. Entonces, pues todo eso pues, contribuye mucho a no entender y no escuchar. Entonces, el hecho de que sea una navegación natural, pero es muy excesiva, que yo comprendo su idea, dejarlo como está, pero en realidad, comparado con otros museos y otros tratamientos acústicos, siento yo que la acústica arquitectónica de todo lugar deja mucho de decir. ¿Te refieres a qué parte? Y cuando hay muchas gentes que no las oyes, pero aquí no vienes a conferencia. No, pero hay guías y hay conciertos y es demasiada la relación que tenemos con escuchar conciertos aquí. Bueno, pues le echaremos una vista. Arquitecto, quisiera preguntar, ¿a qué peligro, qué desafío se enfrenta la arquitectura de identidad nacional ahora con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, me da mucho gusto que lo pregunte un joven. No te encuentras ante ningún peligro. Te encuentras ante una oportunidad extraordinaria que espero no desperdiciemos. Te lo voy a contestar y no es demagógica la respuesta. México es un país de arquitectos. Aquí está la demostración. La demostración más bella es que hablamos de arquitectura continuamente y hablamos no nada más los arquitectos. No hay mexicano que lo construya. La arquitectura la traemos en la sangre. El talento creativo del mexicano no tiene límites. Les puedo dar algunos ejemplos de las experiencias de trabajar en Estados Unidos. Pero creo que se puede resumir ese aspecto diciendo que en Estados Unidos se construye por necesidad y en México se construye por placer. Tenemos la oportunidad de tomar de ellos la disciplina, la tecnología, la metodología, pero el talento creativo está en México. Y estamos tomando en general, o hay una tendencia a tomar la apertura del tratado como un peligro. Nos van a invadir de productos. Ya vienen los arquitectos americanos. Cuidado, vamos a acabar hablando inglés. Y yo los invito a una postura completamente diferente. Yo les quiero decir a los americanos, cuidado que vamos los mexicanos. Es impresionante, les puedo decir, el éxito de la comida mexicana en Estados Unidos. La podemos llamar Tex-Mex, lo que ustedes quieran, pero estamos teniendo una influencia enorme. La recepción a la arquitectura mexicana, puedo hablar obviamente nada más de la nuestra, de la experiencia nuestra, es excepcional. Cuando llegamos con ideas que para nosotros son normales, como pensar en el color, como pensar que la fachada poniente necesita protección, se quedan sorprendidos y parece que están descubriendo el mundo por una cosa que para nosotros es natural. ¿Qué es lo que necesitamos nada más para ese reto? Y aquí invito a todos los jóvenes a eso. Es trabajar muchísimo. Es trabajar mucho porque vamos a un plan de demostrar que podemos hacer las cosas. Para nada veo yo algo en la arquitectura un problema con el tratado. Lo veo una oportunidad. De veras, se lo digo muy sinceramente. He tenido la oportunidad de conocer a los grandes ídolos norteamericanos y les puedo decir que de veras somos mucho mejores arquitectos que ellos. Tomemos pues su tecnología, tomemos todo lo que ellos tienen bueno, porque tienen mucho bueno. Y si combinamos las dos cosas, vamos a ser mucho mejor aquí. Pero es una gran oportunidad, sí. Arquitecto, ¿cuándo supo que iba a ser arquitecto y cómo empezó? Nunca lo supe. Para mí fue un desarrollo totalmente natural. En mi familia no hay una historia de arquitectura,
no hay una historia de arte. Toda mi familia ha estado en el mundo de las finanzas y un día, sin darme cuenta, yo estaba en la arquitectura. Lo que más me entusiasmó fue que el día que me inscribí en arquitectura, ese día mi padre me regaló la suscripción a una revista de arquitectura. Y de ahí seguí, no tuve duda, no sé por qué, quizá el resultado de haber viajado mucho por México, de ver pueblos, de sentir un día gusto y de que lo traía yo ya en la sangre. Sí, buenos días. Disculpe, mi duda era que usted como artista arquitecto, usted admira a otros arquitectos. ¿Tiene alguna, recomendación? Algo que haya tomado, dijeron, para ellos respetos. Te voy a contestar un poquito antes. No solo admiro, copio muchísimo. No se avergüencen de copiar. Obviamente, como dije al principio, no creo en los genios y mucho menos en mí. Si tú no estudias, si no ves, si no admiras, si no estudias, no vas a hacer nada. La labor de cada uno de nosotros en la vida pues es tratar de dar un pasito adelante. Es que obviamente admiro, voy a mencionar a algunos, no quieren decir que sean los únicos, pero voy a mencionar los que han tenido más influencia directa mía, no solo como arquitectos, sino como personas. Hablábamos de cuando decidí ser arquitecto. Yo trabajé 14 años con el arquitecto Villagrán. Quizás los jóvenes lo vean como la prehistoria al maestro Villagrán, pero fue la gente que trajo a México el movimiento en contra de la arquitectura clásica. A él lo admiré muchísimo, me inculcó el verdadero profesionalismo en el trabajo, el que la arquitectura no es un juego. Muchas veces nos imaginamos que el arquitecto habla raro, camina raro, se viste raro, fuma marihuana en el bosque y proyecta. Villagrán le enseñó que el arquitecto es mucho más que eso. Me influenció muchísimo Chucho Reyes, que no era arquitecto, pero era el mejor arquitecto que conocí. Un hombre con una sensibilidad extraordinaria por la belleza, por México. Muchas veces hablamos de muchas teorías de colores y casi les puedo decir que tengo mis dudas, pero casi estoy seguro que fue Chucho el que nos enseñó el color mexicano a muralistas y arquitectos. Admiré muchísimo a Luis Barragán, del cual aprovecho la ocasión para decir que hay que apreciar a Luis Barragán en todo lo que va, y nos estamos quedando en un nivel inferior. Hablamos de Luis Barragán, fue un arquitecto de muros aplanados y colores, y Luis Barragán era mucho más que eso. Era un hombre que sabía usar la arquitectura, que sabía cómo se maneja un espacio, por qué se hace un espacio, y ir a tomar el té con Luis Barragán era una ceremonia. Y si no estaba la luz correcta, me cancelaban la cita para tomar. La influencia de Luis sobre mí es más allá de eso, que los aplanados, los muros y los colores están en todo México. No es una creación de una persona, pero él me ayudó y me influenció muchísimo a querer esas cosas, a entenderlas y a que la arquitectura es parte de una vida muy importante. Admiro muchísimo a Luis Cano, un hombre que se está reconociendo ahora. Lo admiro muchísimo porque nunca tuvo esas limitaciones, casi las podemos llamar complejos, que tenemos los arquitectos,
de no atrevernos a usar otros materiales, otras formas u otros elementos. Y Louis Kahn usó el concreto, usó el tabique, usó el cobre, usó las plumas, las bóvedas, círculos, todo. Y no creo que podemos llamar un estilo de arquitectura, pero cada obra que hizo Louis Kahn es una obra maestra. También me han influenciado otros arquitectos como movimiento. Veo en Finlandia una consistencia de forma de pensar. Y también me han influenciado algunos arquitectos para no hacer lo que ellos hacen, que también es muy importante saber lo que está mal. Y puedo decir que no es exactamente una influencia, pero sí una determinación muy clara. Estos movimientos últimos, de los últimos 15 años, en que los arquitectos hemos caído en la moda, y hemos caído en una moda muy peligrosa, que yo acepto que en la forma de vestir aceptemos modas, en la forma de vivir temporalmente puede haber modas, pero en la arquitectura tenemos que tener mucho cuidado, porque decía el maestro Villagrán, una vez que platicaba con un médico y le dijo: doctor, ustedes nos llevan una ventaja enorme, ustedes sus errores los entierran y los nuestros se quedan ahí para verlos todo el tiempo. O sea que no podemos jugar con la arquitectura. Me han influenciado mucho sus movimientos por los superficiales. Me impresiona mucho que todavía, y no lo veo afortunadamente mucho en Monterrey, pero sí en la Ciudad de México y en algunas otras partes de Latinoamérica, que todavía estemos hablando del postmodernismo. Para mí esa moda ya se acabó hace mucho tiempo. La practicamos en México y no nos interesó. Hablamos del historicismo, hablamos del deconstructivismo, y nos está pasando lo que es la música popular. Los ídolos cada vez son más cortos y eso tenemos que tener mucho cuidado. O sea que la influencia es de todo. Y a los arquitectos que más admiro, que más me han influenciado, no son arquitectos. Lo que más me inspira es la arquitectura popular. Es ir a los pueblos y ver cómo gente que no llamamos arquitectos hace arquitectura extraordinaria. Esa ha sido quizá la mayor influencia de mi vida. Buenas días. Dos preguntas, arquitecto. ¿Cómo nace la inquietud para diseñar un mueble moderno? Y la segunda, ¿dónde termina la arquitectura o cuándo empieza el diseño interior con la mezcla de arquitectura en sus proyectos? La primera nace de dos cosas. Una, que el movimiento de muebles en México se inicia, a mi modo de ver, tardíamente, y nos encontramos tardía y muy limitado porque es muy difícil diseñar muebles. Por aquí veo al arquitecto Hageman que nos puede platicar sobre eso, que es bastante más difícil diseñar una silla que un edificio de oficina. Y me encontré, porque está ligada a la segunda pregunta, personalmente cuando lo iniciamos, fue cuando diseñamos el Camino Real de México. Hay momentos en la vida en que hay que tomar las decisiones y unas posturas muy claras. Y en ese momento, como lo voy a explicar contestando de la segunda pregunta, yo no podía permitir que un edificio tan importante para mí en ese momento, era el primer edificio importante que hacía yo, alguien hiciera lo que llamamos decoración y me destrozara el edificio. Puse de condición que o diseñamos los interiores o no hacíamos el interior. Y ahí empezó la inquietud, porque cuando me contestaron que sí, entonces no sabía yo qué hacer. Y ahí empezamos a diseñar y a pensar. Y
se ha vuelto una combinación de pasatiempos dificilísimos, de pasión y de ejercicio. Allí nació y es apasionante porque es interminable y es una rama en la cual creo que todos tenemos un camino ilimitado. ¿Dónde comienza y dónde termina la arquitectura? En los interiores no existe división. La arquitectura es todo, el exterior y el interior. Es más, yo no sé si ustedes han visto las fachadas de este edificio, pero todos hemos vivido el interior. El pretender hablar de interior, de arquitectura y de interiores, igual que de arquitectura y exteriores, es un error. Que necesitamos, por lo complejo y especializado que se ha vuelto nuestra vida, de apoyos para eso, obviamente. Ya no existe el arquitecto que hacía todo, que diseñaba, construía, dirigía, ya no, trabajamos en un equipo. Se hablaba hace un momento de la deficiencia acústica de este edificio, necesitamos especialistas. Pero la arquitectura es todo. La comparación más cercana que he encontrado es que el arquitecto es el director de orquesta. No es quizá el mejor violinista, no es el mejor pianista, pero es el que entiende todo el conjunto. Se apoya en la orquesta, pero él la organiza. Me parece que eso es una cosa que hemos heredado y esperemos lo regresemos en el tratado de la civilización norteamericana, ese deseo de especialización y de cortar los campos. En un edificio esa raya no existe. Debemos de trabajar en equipo, pero no hay. No te sé decir, porque es curioso, muchas veces si pones una columna, es arquitectura, pero si es un mueble, entonces se vuelve decoración. No puede existir esa raya. Disculpe, pues primeramente me gustaría felicitarlo por la audacia que tiene en utilizar los colores, que yo lo admiro muchísimo, y me gustaría saber pues en qué se inspira usted para dar ese valor del color mexicano. Y otra pregunta también sería ¿qué significa para usted la arquitectura vernácula? Bueno, están muy ligadas las dos preguntas. Te agradezco la felicitación. No hay ninguna audacia. Simplemente soy mexicano. Y los mexicanos, la mejor definición que les puedo dar es que somos irresponsables en el uso del color. No existe, yo no veo en la arquitectura vernácula, me hablas qué significa, una de las grandes enseñanzas ha sido el color. No existe esquema de colores en México. No existe una gama en que decimos, bueno, el esquema de colores de esta ciudad, de este edificio o de este interior va a ser tal. Nunca he visto a un auténtico mexicano relacionar el hilo de la alfombra con el color de la cortina. Es meramente emocional. Al menos así lo manejo, así lo veo, así lo siento. Muchas veces pienso, cuando estoy diseñando, que en determinada parte quisiera yo algo rojo. Después a lo mejor es un muro, pero primero me sale el color. Otras veces me sale que necesita color el edificio, otras veces sucede en la obra. Pero siempre es una reacción emocional de lo que yo visualizo como ambiente en un edificio. Lo he aprendido básicamente de la arquitectura popular. Les platico una anécdota que es una enseñanza de arquitectura. Alguna vez iba yo por una carretera mexicana y encontré una casa que era prácticamente un cuadro y estaba pintada la esquina con el guardapolvos. De un lado el guardapolvos era azul, la parte superior era amarilla, y en la esquina cambiaba, el guardapolvos se volvía amarillo y la parte superior era azul. Como típico arquitecto me bajé con mi cámara
tomé 25 diapositivas con una emoción tremenda tratando de intelectualizar, y salió el dueño. Primero se me quedó viendo en una forma muy rara, que estaba yo retratando su casa. Entonces hice la tonta pregunta de decir: oiga, perdón, explíqueme, ¿qué pensó usted? ¿Cuál fue su filosofía? ¿Qué quería usted? ¿Cuál fue la emoción de dar la casa? Se me quedó viendo así, dice: así me gustó. Alguna vez hicimos una casa para mi hija en Valle de Bravo, y se me ocurrió hacer los aplanados con la tierra de Valle de Bravo para que fuera el mismo color. Y toda la casa la hicimos así. Y los primeros días que la empezó a vivir, obviamente estábamos celebrando con tequila. Y en ese momento, mi yerno y yo decidimos ir al pueblo a comprar pintura, porque le faltaba algo a la casa. Y los dos, con una brocha, pintamos la puerta de azul. Así es para mí el color de México, y así lo uso. Y no creo en los esquemas de colores, creo en lo que provoca. Es una de las grandes diferencias con la civilización americana. Aprovecho para platicarles, por ejemplo, una experiencia de eso. Hicimos un centro comercial muy grande al sur de Los Ángeles, y era una oportunidad porque estaba a la orilla de la carretera de uno de los freeways. Entonces lo pintamos de morado, de rosa, de amarillo. Presentamos la propuesta de colores al dueño, un hombre muy importante, casi todo, dueño de casi toda la tierra en Newport. Lo aprobó, lo pintamos, y entonces se inició una reacción violentísima contra ese color, encabezado por la alcaldesa, bajo el argumento de que cómo era posible que una comunidad conservadora como Newport importara a un mexicano loco para traer colores inquietantes. La campaña fue tan fuerte que empezó a presionar políticamente al dueño para que rectificara los colores. Fue la presión tan grande que el dueño se dio. Hubo una típica ceremonia norteamericana en que los dos se presentaron cada quien con su brocha y pintaron los edificios de beige. A los 4 días, desgraciadamente no estaba yo para tomar fotografías, alguien llegó con un spray y en una de las paredes puso "Viva Negrete", y empezó la campaña al revés. ¿Cómo es posible que seamos tan miedosos, que no aceptemos unos colores? Por fin alguien viene a decirnos que existe algo más que el beige, y acabaron repintando los edificios de los colores originales. La reacción sajona es muy diferente a la reacción mexicana sobre el color. Siempre piden una filosofía. ¿Qué proceso intelectual siguió usted, arquitecto, para llegar? Y siempre les contesto: no tengo. Entonces, convencernos de algo así es muy difícil, pero es puramente emocional. Bueno, arquitecto, muchas gracias antes de las preguntas. Primeramente porque está aquí con nosotros. También le estoy agradecido por que haya sido usted quien haya diseñado el museo. Para serle franco, en un principio, a mí como persona, no me convencía para nada el museo. Ya sé por qué no me convencía, simplemente porque no conocía su obra. Como la obra de cualquier artista, uno no puede juzgarla a la primera vista. Tiene que conocer un poco de antecedentes. Pasé de casi aborrecer su arquitectura, criticarla, así, soy un crítico en ese curso de arquitectura, porque me gusta mucho, a admirarla y disfrutarla en todos sentidos. Ahora me convence bastante, más después de ver esta muestra fotográfica de maquetas, proyectos, etc., que lo muestran como un arquitecto con un estilo bastante definido. Espero no me moleste el que use la palabra estilo, pero pues siento que tiene un estilo bastante definido. Y quiero hacer esta pregunta: ¿cómo y cuándo
usted llega a definir su estilo? Porque tengo entendido que cualquier artista recorre un proceso antes de definir su estilo, por usar más la palabra. ¿Y qué tan importante es para que los arquitectos, desde el punto de vista que los arquitectos tengan su propio estilo? Porque hay arquitectos, la mayoría, que no tienen su estilo definido. Así que pues, espero no haya revuelto más con preguntas y más la redacción de las mismas. Y antes que me conteste, muchas gracias. Bueno, mira, el que debe dar la gracia soy yo, estar aquí. En estos diálogos todos estamos aprendiendo. No crees que estoy contestando preguntas, sino que estoy aprendiendo. Te agradezco mucho la sinceridad de análisis de la arquitectura. Aprovecho para hacer un comentario simplemente de eso. La mejor prueba de un edificio no es la primera vez. La mejor prueba es la tercera, la cuarta o la quinta, y quizá la 50. Si te sigue gustando es que es bueno. Con relación al estilo, no es que me moleste hablar de estilo. No llegas a definir cuándo tienes un estilo. Te pasa en la arquitectura lo mismo que en la vida. A través de los años vamos desarrollando una personalidad buena o mala, pero la desarrolla uno en forma natural y te das cuenta ya qué pasó. Creo que no considero importante como pensamiento filosófico, sobre todo como pensamiento a priori, que un arquitecto diga: voy a definir mi estilo, tengo que tener un estilo. No sé si les pasa o les pasó de chamacos. A mí me pasó y todavía me acuerdo. Cuando un día decidí que tenía yo que inventar mi firma. Y me acuerdo que fueron semanas de angustia. ¿Cómo iba yo a firmar? No sé si les pasó, eso pasa por ahí de los 6 años, o así, que tengo que firmar. Igual pasa en la arquitectura. No te preocupes por hacer eso. Creo que el a priori decir: yo voy a crear un estilo y voy a dar un paso del tamaño del mundo y voy a implantar, es un grave error. Yo creo que dentro de las tendencias naturales de cada uno de nosotros, porque nos gusta lo que se nos da, lo único que tenemos que hacer es tratar de dar un paso muy chiquito. Es decir, la escalera tiene 1 millón o 100 millones de pedales. Si logramos poner un pedal a esa escalera, ya es un gran avance. El estilo te lo van a juzgar después. Tú lo acabas de hacer, me acaba de decir el arquitecto: yo creo que tiene usted un estilo. Y ahorita te puedo contestar una cosa. En este momento en mi vida es una edad en que se encuentra uno ante una situación muy especial. Te das cuenta que más o menos te sabes desenvolver en el mundo, en cualquier actividad, nada más en la arquitectura. Sabes comer, sabes desenvolver. Y en la arquitectura más o menos te das cuenta que ya puedes hacer las cosas, con todos los errores que seguimos haciendo. Y a mí me vino una pregunta, y yo creo que casi a todo el mundo le llega en esta edad, en que dicen: bueno, aquí tengo 2 alternativas. Una, le sigo por ese camino, ya me sé la fórmula, hago mis colores base, tengo el rosa, el amarillo, las ventanas cuadradas, los aplanados, y ahí la llevo, como dice la canción. Pero me empecé a hacer unas preguntas, y curiosamente eran a raíz de últimas conversaciones con Luis Barragán y la influencia de Ica, en que me empecé a preguntar: bueno, ¿y qué hay de malo en lo que tanto critico de ornamentación en los edificios? ¿Qué hay de malo de usar varios materiales? ¿Qué hay de malo en las curvas?
¿Por qué tengo que hacer todos los muros rectos? ¿Por qué no uso bóvedas? Y la verdad, cuando empecé a ser muy honesto en esas preguntas, me di cuenta que era por miedoso o por vanidoso, cualquiera de las dos, de no perder ya ese prestigio. Y te puedo decir que ahorita sí me puedo decir que ya tengo un estilo, pero si me quedo en ese estilo, siento que me muero. Luego el estilo está cambiando. Este museo es un ejemplo. Me encontré viajando que los pedestales de las columnas me gustaban muchísimo. De repente me pregunté, ¿por qué no pones pedestales? Y claro, allí atrás del cerebro había, no, hombre, ¿cómo? Tú, la arquitectura pura, vas con un pedestal. Es falso, los pedestales obedecían a otra razón. Dije, yo los vamos a poner. Y me gustaron mucho los pedestales. Y usamos las bóvedas. Y pusimos estas esferas locas un día que llegué aquí. Y me doy cuenta que falta tanto por hacer, tanto por mejorar. Que eso, al final de cuentas, cuando yo desaparezca, pues por ahí alguien quizás diga que dejé un estilo, no dejé. Y lo que me gustaría dejar es no un estilo de arquitectura, sino una ilusión, y por eso estoy muy emocionado de que sean tantos, una ilusión que todos nosotros de veras hagamos mejor arquitectura, y por mejor arquitectura es que hagamos unos mejores espacios para México. Hace 2 años cambié radicalmente la organización de mi oficina y entraron solamente jóvenes. Por una circunstancia de la presentación de la Catedral de Managua, junté a un equipo de estudiantes, de ellos mi hijo, que está estudiando, es ya arquitecto, y hicimos la presentación en 4 días, en medio de una euforia de concurso de escuela, y la presentación fue sensacional. Repetimos la experiencia con el Museo del Niño. Ahí ya fuimos un paso más adelante, porque les dije que me acompañaran a hacer la presentación. Hicimos la presentación a la señora Salinas, y una vez que aprobó el proyecto, mi hijo y el grupo le dijeron, un momento señora, tenemos otras cosas. Y en ese momento sacaron una serie de maquetas que habían hecho, sacaron playeras que habían pintado, sacaron globos, se lo regalaron a la señora, y acabó en una especie de fiesta, una presentación, pues, que como es natural ante la esposa del presidente, era sumamente tiesa. Ahí decidí, y ahora el promedio de edad de mi oficina, obviamente me tiene que quitar a mí porque si no sube consistentemente, es 24 años, 25 años. Eso ha traído 2 cosas. Una vitalidad increíble. El estar con puro joven, para mí es un reto, es un ambiente sensacional. Para ellos, estar en primera línea es una oportunidad muy bonita. Y lo más extraordinario de eso es que los clientes han reaccionado, no solo aceptando, sino casi les da más gusto esa vitalidad. Eso está cambiando. Eso va a cambiar, estoy seguro, lo que llamamos el estilo de Ricardo Legorreta, que no lo tomen con una falsa modestia, no tiene chiste. Digo, esto es un pasito adelante de todos los que pues, ayudamos entendiendo a este país maravilloso, pero ni yo, ni Luis Barragán, ni Chucho Rey, ni nadie inventó los aplanados, ni los colores. Ahí estaban ya. Entonces, pues es una cosa que hacemos. Claro, en todo lo que hacemos, todos dejamos un sello personal, cada uno de nosotros camina diferente, se mueve diferente, se ríe diferente. Pero el estilo, no te preocupes, tú haz lo mejor que puedas. Ya dejas que alguien diga que tienes estilo y te vas muy contento, pero no establezcas por principio que vas a tener un estilo, que vas a revolucionar al
terrible. La arquitectura hay que hacerla divirtiéndose, igual que la vida. Es como definir a priori que vas a ser santo. Es imposible. Los santos se reconocen como 100 años después. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hablaba de la arquitectura popular. ¿Qué tan importante es, qué tan vital es el piedra el adobe? Mira, es muy importante la arquitectura popular como una fuente de inspiración, como un mundo de aprendizaje. Hay que tener cuidado de no tomarla desde el punto de vista nostálgico, de decir que solo así podemos hacer arquitectura y que tenemos que volver a construir para atrás, etc. En relación al adobe, lo considero un material sensacional, un material que deberíamos hacer que evolucione un poco, que le quitemos los supuestos problemas que tiene, que con tecnología moderna se puede hacer. Hablo del deterioro, las esquinas, cómo solucionan las instalaciones, etc. Como recursos técnicos y de lo que podríamos llamar tecnología natural, lo encuentro extraordinario. Así, la capacidad de aislamiento, de absorción de calor, de textura, tiene unas posibilidades enormes. Y son de las cosas que tenemos que cuidar, porque yo no encuentro ninguna objeción a cómo podemos industrializar el adobe y no tener problema de que en época de lluvias no haya adobe, pero como material lo encuentro excepcional y con muchas posibilidades, y además creo que ese es hablando de estilos y arquitectura mexicana. Yo creo que tenemos que construir para la forma de ser del mexicano, y el adobe se puede hacer en el traspatio, se puede colocar muy fácilmente y nos puede llevar a soluciones de vivienda popular de primer orden. Creo que por ahí conocemos todos el ejemplo de Hassan Fathy en Egipto, que ha logró cosas extraordinarias. Y ahí hay un camino para el principal problema que tenemos, que es la habitación popular, que no debemos olvidar. Arquitecto, la cultura se refleja en la arquitectura. La ciudad es un reflejo de una cultura. En México creo que hay demasiadas ciudades, hay demasiada arquitectura, demasiados espacios y de órdenes muy diferentes. O sea, es imposible hablar de una arquitectura mexicana porque la arquitectura de Legorreta, la arquitectura de Enrique Norte, la arquitectura de Teodoro González de León, la arquitectura de Abraham Sabludowski y de muchos más son la arquitectura mexicana. Y usted habla de los colores, habla de los muros aplanados, habla de un sinfín de elementos que forman parte tal vez de la arquitectura de ciertas regiones de México, no de todo México, porque creo que Chihuahua y Yucatán y Monterrey y el Distrito Federal son diferentes. Entonces quisiera saber qué opina sobre esto y cuál es la visión que tiene usted de la arquitectura en el futuro, de la arquitectura mexicana. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso digo que no me gusta hablar de estilos y tampoco me gusta hablar de arquitectura mexicana como un camino único o una interpretación única. Creo que la buena arquitectura, más que por personas, porque ahorita tú hiciste dos listas, hiciste una lista de arquitectos y hiciste una lista de lugares. La arquitectura debe responder al lugar. Estoy totalmente de acuerdo que la arquitectura de Yucatán debe ser completamente diferente a la arquitectura de Nuevo León, y a la arquitectura del Pacífico debe ser totalmente diferente a la arquitectura del Golfo de México.
Eso no hay duda. Debe haber una identificación. Mencionaste una serie de arquitectos y dices, todo eso es arquitectura mexicana. Si cumple el pertenecer a un lugar, si cumple con hacer felices a los mexicanos y cumple con los valores mexicanos, es mexicana. No es mexicana porque la haga un mexicano. Hay la teoría de que por el hecho de que esté hecha por un mexicano es mexicana. No, no es así. Es mucho más profundo el ser mexicano. ¿Cómo veo el futuro? Lo veo muy parecido a como tú lo esbozas y como tú lo dices. El futuro es, y es una de las cosas fascinantes de este momento, en que estamos hablando del tratado, estamos hablando de globalización, y sin embargo hay un movimiento enorme hacia lo que correctamente se debe de entender regionalismo. Y para mí ese es el futuro de México. Y ahí tenemos no uno, no dos, no 10, como tú mencionaste, sino miles de caminos de la arquitectura mexicana. México es un país de una enorme variedad y el día que logremos, cada quien a su manera, arquitectura adaptada a cada una de nuestros lugares y de nuestras sociedades, ese es el camino. Y no por ello no quiero que nos quedemos en la superficie. No estoy hablando de materiales. No estoy diciendo que la arquitectura del Pacífico debe ser de palapas, la arquitectura X. No tiene. Podemos usar cada quien los materiales que se nos dé, pero que responda al clima, que hagamos arquitectura en nuestras costas, que no necesite aire acondicionado. Tenemos climas maravillosos, sin embargo, que hagamos arquitectura. Me voy a atrever a dar mi impresión de Monterrey, que hagamos arquitectura para gente que piense en grande. No lo estoy floreando en balde, estoy aprendiendo de ustedes a pensar en grande, en pensar como señores y como señoras. Si lo hago con aplanado, si alguien más lo hace con acero inoxidable, es lo mismo, pero que sea de señores. Si vamos a hacer una arquitectura en Oaxaca, tiene que ser una arquitectura romántica. Tenemos que oír casi la música oaxaqueña. Si lo hacemos con tabique, con teja o con acero, no me importa, pero que sea eso. Y es donde yo veo el futuro de la arquitectura de México. Y tenemos todo para hacerlo. Por eso vuelvo a insistir, no caigamos en modas, estudiemos a México y lo solucionamos para México. Buenas tardes, arquitecto. Yo quiero felicitarlo y contarle que estoy muy emocionado de su obra. Nosotros no somos estudiantes de otro país, somos de Colombia, y cuando llegamos aquí a la Macroplaza, vimos el marco y nos emocionó muchísimo la calidad del edificio y todo lo que usted ha dicho lo sentimos, entonces creo que ha logrado su cometido. Y mi pregunta va al punto, ¿cómo usted ve la arquitectura latinoamericana en el mundo? Viéndola desde principios del siglo o ahora. Bueno, a mí me da mucho gusto ser de Colombia. Una de las mejores muchachas del despacho es de Colombia. Y tienes uno de los mejores arquitectos, Salmona. ¿Cómo veo la arquitectura de Latinoamérica? Tiene relación con la pregunta anterior. Alguna vez que fui a Estados Unidos con el maestro Villagrán, estábamos visitando un edificio de esos de high-tech. Le dije, caray, maestro, ¿cómo le vamos a hacer para competir con estos señores? Se me quedó viendo y me dijo, no hay problema, Ricardo. Ellos tienen la opresión de la tecnología y nosotros tenemos el ingenio del pobre.
precisamente de la pregunta anterior y de la tuya, te quiero decir que la arquitectura que no tiene límites, cuando el arquitecto no tiene límites, comete los más grandes errores. Yo creo que estamos presenciando esos errores en las ciudades o en los países extremadamente ricos. En alguna ocasión, un señor le encargó, casualmente era su yerno, una casa en México. El señor tenía muchísimo dinero, le dijo: me voy a Europa por un año y tú haces la casa como quieres. Y fue tal la incertidumbre de ese problema que hizo una casa bellísima, bellísima casa. Pero el señor nunca vino a la casa, porque nunca tuvo limitaciones. Era un programa libre, un presupuesto libre, y ahí te vuelves loco. La oportunidad de Latinoamérica es precisamente eso. Somos pueblos, como dije, de una enorme sensibilidad. Tenemos enormes problemas. Y eso es lo que nos puede ofrecer hacer muy buena arquitectura. Eso suena muy romántico, ahora te digo la parte fea. Vamos a tener que hacer un enorme esfuerzo para convencer. Verán, en una de las mesas redondas que organizamos, fue arquitectos y críticos latinoamericanos sentados en Televisa y arquitectos y críticos españoles sentados en Sevilla, y a través del satélite, afortunadamente, no estaban juntos. Se organizó la mesa redonda y un crítico español dijo: realmente, discutiendo esto de las culturas indígenas, yo entiendo perfectamente sus complejos, porque realmente, pues la arquitectura y el arte latinoamericano no tienen razón de ser, porque, pues hombre, ustedes debían ser o indios o españoles. Por eso digo que afortunadamente no estábamos juntos.